Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos una noche más de lunes en nuestro programa que con muchísimo cariño organizamos todos los lunes, Creciendo con BNI desde Oficina Nacional. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy traemos un tema bastante interesante que creo que va a ser de muchísimo valor para todos los empresarios de la comunidad de BNI. Muchas veces no le damos la importancia debida a cómo nos expresamos, a la parte de oratoria que tenemos también como líderes de un negocio, como representantes de venta de un negocio. Y este es un elemento que puede repercutir en el éxito o fracaso de un negocio como tal. ¿Por qué? Trajimos, invitamos más bien a el experto en oratoria de BNI Costa Rica, don Waldo Ramírez. Él es miembro de BNI Poder y vamos a conversar un poquito sobre este tema. Don Waldo, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Roberto, feliz noche y feliz noche a todos quienes nos están escuchando y compartiendo esta transmisión. Muy bien y muy contento de que me hayas invitado. Qué bueno, don Waldo. Y más bien muchísimas gracias de verdad por la aceptación a la invitación. Y antes de iniciar, don Ubaldo, una cordial invitación a todas las personas, todos los empresarios que nos están viendo, a comentar, compartir el video, esta transmisión también, porque ese apoyo pues, nos ayuda muchísimo a poder compartir esta información de valor con muchísimos empresarios más. Y también invitados a saludar, a compartir sus apreciaciones, consultas también, que sabemos que a veces aparecen allí alguna, y aprovechemos al experto que tenemos en este momento sobre el tema. Don Waldo, antes ya de entrar específicamente en el tema, me gustaría que todos los miembros de BNI lo conozcan también. ¿Quién es Waldo Ramírez? ¿Cómo se describe usted? Sabe que esa pregunta me gusta mucho y debería, y te quiero felicitarte porque creo que todas las entrevistas deberían comenzar con la pregunta, con esta pregunta. Yo soy un venezolano que está aprendiendo a amar Costa Rica, país maravilloso, que soy apasionado de la oratoria, del lenguaje corporal y del entrenamiento cerebral. Un estudiante principiante de budismo y que estoy casado con una mujer maravillosa, extraordinaria, también miembro de BNI, y que me he dedicado toda la vida a educar, a tratar de aportar valor a otras personas. Tengo 2 hijos inmensos, maravillosos, hermosos, y alguien que le gusta compartir lo que aprende, porque creo que eso es parte de lo que soy. Genial, genial. Don Waldo, vamos a empezar a saludar yo también porque ya tenemos algunos comentarios acá en la transmisión y le damos el más cordial saludo a don Ricardo Romero López. Saludos, Ricardo, qué bueno que puedes estar acompañándonos. Y nos dice: dos grandes amigos y profesionales, un abrazo enorme y muchas bendiciones para ambos. Un honor conocerles. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, El honor hermano. es mutuo. También a doña Mayerlin Fuentes. Buenas noches, excelente tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias. También saludamos acá a don Emilio Fabi. Saludos a nuestro compañero de poder. Muchísimas gracias, don Emilio, por acompañarnos. Gracias, Emilio. Don Waldo, ¿cuál es el giro de negocio que tiene usted en BNI? Cuéntenos un poquito sobre su negocio, sobre su empresa, también cómo inicia y Sí, cómo se ha desarrollado. sí. Mi giro de negocio es oratoria, lenguaje corporal y entrenamiento cerebral. Está basado en un método que se llama un método Waldo Prato, que ya luego les explico por qué. Inicio ya con la oratoria de hace muchos años, hace 12 años aproximadamente, con la educación desde hace 35 años aproximadamente, pero con BNI tengo este es mi segundo año y súper contento además. Y esto inicia por una necesidad. Yo de niño sufría de miedo escénico, pánico escénico realmente, al punto de que yo era conocido en la calle donde yo vivía de niño como el antipático de la calle, porque a mí me saludaban y yo era incapaz de poder levantar la mano y saludar, no por grosero, Ajá, por miedoso, me daba pánico saludar y hablar con las personas. claro. Y bueno, después pude vivir un proceso gracias al deporte, la natación, donde ya de adolescente empecé a trabajar con niños y fui obligado a enfrentarme al público y fui aprendiendo, y ya de adulto decidí estudiar oratoria
y me enamoré de esto porque lo utilicé en mí y me ha servido para todo en mi vida, para todos los aspectos de mi vida me ha servido el laboratorio. Claro, y eso que usted menciona es muy interesante, don Waldo, porque como decíamos al inicio, tal vez es un punto que muchas veces no le damos tanta importancia, porque creemos que es nada más llegar y hablar y listo, pero se requiere más profundización todavía, que es lo que vamos a ir desarrollando un poco también más adelante. Don Waldo, ¿cómo conoce usted BNI? ¿Cómo llega a BNI? Gracias a un gran amigo, se llama Carl Smack, que me invitó hace mucho tiempo. Yo trabajaba a través de él. Él me contactaba con algunos de sus clientes que necesitaban tutorías y pues hacía tutorías como Waldo, con el atrás de tutor doctor, perdón. Y entonces él me invitó un par de veces, realmente fui, no me sentí en ese momento cómodo. Después, a través de igual de Carl, llegué a otro miembro, ya no está en BNI, para entrenar a su hijo, y él me volvió a invitar, volví a ir y esta vez dije, sí, este es el lugar. Este es el lugar por varias razones. Uno, no estaba creciendo, mi empresa no estaba creciendo, estaba estancada. Y un año y algo y unos meses después, BNI, yo puedo decir que mi empresa no solo está creciendo, sino que está empoderándose con todas las relaciones que he podido hacer en BNI. Claro, que eso es uno de los beneficios directos y se sabe aprovechar realmente la organización para cualquier empresario. Así es. Genial. Vamos a saludar también a algunos miembros que también nos están escribiendo. Rebeca Urbina, compañera en BNI Sinergia. Rebe, qué gusto saludarte. 2 superoradores. Waldo es un crack. Así es, Rebe. Gracias, Rebe. También saludamos a don Cristian Rubén Madrigal Mata, también compañero de BNI Sinergia. Saludos y gracias por este espacio. Gracias a vos, Cristian, por acompañarnos. Saludamos también a don Roger Breno Flores. Saludos y felicitaciones a Waldo. Gracias, Roger. Gracias. Y saludamos a don Daniel González. Excelente tema, muy interesante. Saludos desde BNI Impact. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y por estarnos saludando también. Don Waldo, la oratoria, ¿por qué es importante para un negocio? Uno podría pensar, ahora hablábamos antes de iniciar ya la transmisión tras bambalinas, que muchas veces es algo que no le damos esa importancia. Creemos que es nada más llegar, empezar a hablar y listo, pero es más que eso. Sí. ¿Por qué la oratoria, o más bien, qué es la oratoria y por qué es importante para un negocio? Sí, muy buena pregunta. La oratoria, si tú lo buscas en el diccionario, lo primero que te va a aparecer es el arte de hablar con elocuencia, el arte de hablar bonito, de adornar, de justificar las palabras. Pero realmente la oratoria es mucho más completo, mucho más complejo que solamente hablar bonito. Porque la oratoria conlleva lo que fuiste, tu experiencia, tu conocimiento, tu pasado, conlleva lo que eres en este momento y que estás viviendo emocionalmente, físicamente y de todos los aspectos, pero también significa hacia dónde te ves, dónde te reflejas, dónde te visualizas. Entonces es todo junto. La oratoria es lo que tú expresas, pero no solamente con palabras, sino con tu cuerpo, cómo gestionas tus emociones y cómo lo representas al mundo. O sea, es decir, que cuando hablamos en público no solamente es un discurso o una palabra hablada que surge de nosotros. Hay dos cosas allí. El discurso que ven los demás en nosotros y el discurso interno, esa vocecita que uno le llaman conciencia. La Santa Teresa de Jesús le llamaba la loca de la casa. Esa vocecita que está allí y te está diciendo cosas, te puede decir, oye, qué bien lo haces, Ubaldo, o te puede decir, oh, no, Ubaldo, no es que te ocurra, no te dediques a eso, o no puedes, o sí puedes. Estas dos vocecitas, estos dos discursos, siempre están presentes en nosotros. Y estas dos vocecitas es lo que nosotros reflejamos a los demás. Eso es realmente la oratoria. Genial. Y como hablamos, súper importante realmente porque al final un negocio es la expresión, es el relacionamiento que tiene con el propietario del negocio. Y si yo voy a poder expresarme bien, eso también puede traer un poco de confianza o mayor confianza hacia el negocio como tal. Sí, tú como dueño de negocio de repente dices, es que yo no sé hablar muy bien, yo no sé expresarme maravillosamente bien, no tiene importancia.
si te expresas con integridad, vas a ser un gran orador. Es decir, claro, si yo tengo un negocio, un emprendimiento, una empresa o dirijo un equipo, si tú te expresas con integridad, lo que digas está bien. ¿Qué es integridad? Que dices y expresas lo que sientes, lo que piensas y lo que haces en la misma línea. Eso es algo íntegro. Y justo eso es sumamente importante porque así va a ser más fácil para alguien expresar una idea de su negocio, expresar o comunicar cómo quiere que se haga un procedimiento específico dentro de la empresa, cómo quiero yo que se vendan mis productos, cómo quiero yo transmitir mis ideas. Entonces es vital para cualquier persona que quiera entrar en los negocios saber manejar la oratoria. Don Waldo, para concretizar un poco más este tema, ¿usted nos podría dar, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de cómo la oratoria puede impactar el crecimiento del negocio? Sí, claro. El ejemplo perfecto soy yo. Yo nací en una familia bien humilde, de escasos recursos, con alguien que no sabía hablar, y de pasar de alguien que seguramente mi destino iba a ser obrero, de cargar cosas, porque no sabía hacer otras cosas, pasé de dirigir una empresa a generar ingresos, a viajar, a educar a otras personas y a compartir. Es decir, ese es el ejemplo perfecto, y eso lo he hecho gracias a la oratoria, al proceso de vivir lo que es comunicar lo que yo deseo y y expresar mis ideas y hacerlas realidad. Eso todo es comunicación, eso todo es oratoria. Claro. Usted decía hace unos momentos también, o me parece que lo conversamos también al inicio, cuando estábamos planeando un poco esta conversación, que muchas veces se puede creer que yo, por ser tal vez un poco introvertido, no conocer tal vez muchas palabras, o ese miedo escénico que usted mencionaba también al inicio, nunca voy a poder ser un buen orador. Un buen orador, y creo que le voy a hacer la pregunta de líder, ¿un líder se hace o nace? ¿Un orador nace o se hace? Definitivamente se hace. Hay gente que tiene habilidades y son muy empáticos, muy simpáticos y extrovertidos, y tú dices, wow, pero también conoces a personas que son fáciles de palabra y tú dices, oye, qué hablada, ¿no? Qué bien lo hace. Pero no significa eso que sepa comunicar realmente, ¿no? Pero si tú desarrollas la habilidad, porque esto es una habilidad, se conoce ahorita como una habilidad blanda. Si desarrollas la habilidad de comunicarte, no importa si eres tímido, no importa inclusive si eres tartamudo, no importa si tienes problemas inclusive si eres disléxico, no importa que tengas ningún tipo de inconvenientes de eso, si lo entrenas correctamente con el método adecuado, definitivamente te puedes convertir en un gran comunicador y por supuesto lo que significa ser un buen orador. Claro. ¿Cómo llegar a fortalecer esas habilidades que me pueden permitir ser un buen orador? Porque me llama mucho la atención eso que usted menciona que se hace. Nosotros siempre como seres humanos tenemos el don de hablar, de poder comunicarnos. Lo que hay que hacer es desarrollar esas oportunidades que cada uno de nosotros tenemos. Correcto. Más bien voy a cambiarle un poco la pregunta en esta línea. ¿Cuáles son tal vez esos elementos que tiene uno como persona en los que debería enfocarse para fortalecer y ser un buen orador? Ok, tú acabas de decir algo que es clave, Roberto, y es ¿qué debo hacer yo? O sea, conocerte a ti mismo es el paso principal, porque cuando uno tiene autoconocimiento o autoconciencia, dice, bueno, ya sé qué necesito hacer, porque tengo esta falla, pero tengo estos dones. Perfecto. Yo ya me conozco, tengo unas fallas, ¿cuáles son? No sé expresarme, ok, no sé desarrollar un tema, entonces estudio y me preparo. Primer paso, autoconocerse, tener autoconciencia, saber qué quieres, qué soy y a dónde quiero llegar. Eso es lo primero. Entonces ya uno ya sabe buscar qué herramientas son las que necesito para mí. Segundo paso, es el paso más sencillo, más económico que existe en el mundo. Practicar, 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 practicar. No existe nada que la práctica una y otra vez y otra vez y la siguiente vez no desarrolle. Es la mejor manera y en el método utilizamos esto, practicar mucho, hacer mucho ejercicio.
porque es la mejor manera de desarrollar una habilidad, la práctica, el entrenamiento. Claro, genial. Voy a hacer acá un paréntesis, don Ubaldo, también para saludar a otros miembros de BNI empresarios que nos están escribiendo. Saludamos a Adriana Rodríguez. Feliz noche Adriana. Muchísimas gracias por acompañarnos. A don Fabio Bulvarela, lo saludamos también cordialmente. Aquí apoyando a Ubaldo Ramírez, gran profesional y gran persona que estimo muchísimo. Gracias, don Fabio. Muchísimas gracias, don Fabio, por acompañarnos. También a don Gustavo Castro, compañero en Sinergia, también buenas noches, saludos desde Sinergia. Qué alegría que haya varios compañeros acá conectados también y toda la comunidad de BNI, eso es muy, muy positivo. Sí. Saludamos también a doña Carolina Malabasi Barrientos, excelente conocer a don Ubaldo y su giro de negocio esta tarde que pudimos reunirnos. Bendiciones. Sí, esta tarde tuvimos un 1-1 y el trabajo que hace doña Carolina es excepcional, maravilloso. Así es. Saludamos también a Adriana Rodríguez y nos dice, es importante guardar una concordancia entre la idea inicial hasta el fin de nuestro mensaje para guiar a la audiencia. Así es. Correcto, así es. Y nos dice también, doña Adriana, la práctica hace al maestro. Y nos dice acá, igualmente, en el saludo que le dio. Don Ubaldo, acá en esta línea que mencionaba Adriana, doña Adriana, que es importante guardar una concordancia entre la idea inicial hasta el fin de nuestro mensaje para guiar a la audiencia, correcto, me genera una, no sé si duda o, bueno, sí, una duda en realidad. Muchas veces ligamos a la oratoria con speakers, normalmente que participan en capacitaciones, en grandes eventos, que les dan una hora de charla, una hora de capacitación para el público, personas que le hablan a audiencias de 100, 150, 200, 300 personas. Sí. Pero esa es una parte de la oratoria. También está esos otros espacios que usted mencionaba también cuando un líder le habla a su equipo de trabajo. Y no tiene que ser toda la empresa, puede ser un departamento de 5 personas. Exacto. Hay diferencia entre las técnicas de oratoria en ambos escenarios. Por ejemplo, un speaker internacional que está dando un seminario a un líder que le está hablando a sus 5 colaboradores. ¿Hay diferencias entre esos escenarios? Sí y no. Vamos a ver. Evidentemente no es lo mismo hablarle sobre un escenario a un grupo grande de personas. Yo he dado la oportunidad de estar en eventos con John Maxwell y hay 4.000 personas, 2 horas y de repente 4.000 personas más y definitivamente es una presión distinta que hablarle a tu equipo de trabajo o tus compañeros que son 5, 10, 15, 20. Varía, ¿no? Esa presión. Pero la esencia es la misma. Y eso que dice Adriana es sumamente importante. Este hilo conductor, esta guía de que tenga sentido desde que hiciste una introducción, desde que saludaste hasta que terminaste de decir, no sé, tu conclusión, tu cierre con una frase maravillosa o motivadora, tiene que tener un sentido. Y tiene que tener un sentido como igual que la línea de la vida, ¿no? Roberto, o sea que la línea de la vida es sube, baja, línea recta, y así debe ser un discurso. Un discurso debe estar lleno de pasión, pero en esta misma línea, en una guía. La pasión puede ser alta, puede ser baja, puede ser plana. ¿Cuál es lo que no se debe hacer nunca en un discurso? Que sea una línea recta. Una línea recta es algo que está muerto, que no lleva emoción. Entonces un discurso siempre debe estar cargado de emoción porque los seres humanos nos interesa la emoción y entonces la mejor manera de comunicar a través de la emoción. Eso que dice, esa línea es vital. Hay quienes utilizan un tema muy conocido que es introducción, un desarrollo del tema y una conclusión, indiferentemente de la técnica que utilicen. En nuestro caso, en el método Ubaldo Prato, utilizamos algo que es el pensamiento irradiante, que es como hacer un mapa mental que nos guíe desde el punto A, que es el inicio, al punto Z, que es el final, pero pasando por todos lados sin necesidad que se nos olvide las cosas. ¿Cómo se logra esa técnica, don Ubaldo? Porque me llama la atención. Es bastante simple. Es un mapa que hacemos a través de imágenes, colores y palabras claves. Que, por ejemplo, yo he dado discursos de más de 2 horas, entrenamiento durante todo un día y solamente necesito una hoja. En esa hoja, ¿qué hago? Pongo en el centro de esa hoja mi idea central. Que vamos a hablar, estamos hablando de oratoria en específico.
pongo ahí un micrófono, por ejemplo, que todos sabemos que como simbología puede significar ser orador o oratoria. Y a partir de ahí surgen ramas, esas ramas curvas que se asemejan a las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, de la misma manera. ¿Qué es lo que hace? Conectar una imagen con otra, esa imagen con otra, esa imagen con otra, que es lo mismo que hace nuestro cerebro dentro de nosotros. Es decir, una neurona se conecta con otras 20.000 más para crear un pensamiento. Y dentro de nuestro cerebro tenemos 87.000 millones de neuronas. Imagínate la cantidad de conexiones neuronales que hay dentro de nuestro cerebro cada vez que vamos a dar un discurso o vamos a hablar en público. Es decir, eso es como un estadio, no es como en la ciudad de Nueva York, las luces encendidas. Mucha información corriendo por allí. Pero si no hay un mapa, uno pudiera perderse por esas calles de esa información. Lo que hace el mapa es conectar una imagen con la siguiente imagen, con la siguiente imagen que tiene relación. Y no hay manera de que el cerebro se pueda perder porque está conectado de la manera correcta. Y eso te va guiando en un hilo conductor de un inicio hasta un final. Es muy sencillo. Hay que practicar, por supuesto, y parece más bien un juego de niños porque se usa colores, rayas, dibujos, pero es súper práctico a la hora de aprenderse algo. Y no importa si el tema es de 40 segundos, como una presentación BNI, o que si tienes que hacer una conferencia de varias horas. Qué interesante. Precisamente eso le iba a consultar. ¿Qué tan grande tiene que ser ese mapa, por ejemplo, para que sea efectivo a la hora de la oratoria? Bueno, por ejemplo, ahí yo he visto compañeros que han estudiado conmigo el método y en la presentación de 30 o 40 segundos lo utilizan. Y en la presentación de 5 minutos, la presentación principal, también la utilizan. Y a veces la van a utilizar con sus clientes, que son presentaciones distintas, para poder guiarse. Es decir, que es muy flexible. Y va a depender del tamaño del mapa y de la cantidad de conexiones que quieras hacer, cuán largo va a ser tu discurso. Ajá. Genial. Muy interesante esa parte en la aplicabilidad que se tiene también los diferentes mapas o líneas que uno pueda desarrollar para el discurso. Porque correcto, muchas veces pasa que podemos usar un PowerPoint o una presentación, pero empezamos a hablar y a veces tal vez nos podemos dispersar un poco, se pierde el hilo, todo ese tipo de situación que más bien en vez de dar un discurso vendedor o un discurso que genere esa confianza y esa credibilidad, más bien nos enredamos bastante, a pesar de que somos los expertos en nuestras empresas y en la venta que estamos generando. ¿Cómo evitar esta situación también? Porque a veces es muy acomodante. Sí, es que es muy fácil también tener de respaldo las imágenes, ya sea que la ves de frente o las tengas atrás, porque las imágenes le ayudan al orador o al conferencista. Esa imagen me guía a, pero imagínate, en vez de tener que ver hacia atrás tu imagen o estar pendiente a la imagen enfrente, que tengas una hoja que te guíe con las mismas imágenes, pero y que mentalmente ya tengas el desarrollo. El cerebro está diseñado para mantenernos siempre en estado de supervivencia. Entonces, cuando le das un mapa y ese mapa está bien establecido y lo has practicado, el cerebro no va a hacer otra cosa sino guiarte por ese mapa. Y te va a poner inmediatamente las ideas, las palabras. Parece como magia, pero no es simplemente neurociencia. Es decir, te va agregando información que vas necesitando en el momento adecuado. Y es como una imagen que te aparezca. Por ejemplo, ahorita podemos hacer un ejercicio perfecto. Te digo, Roberto, hacerlo. Claro, rapidito. Te digo, Roberto, piensa en un color. Dime un color cualquiera que te guste. Azul. Ok. Cuando te digo azul, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué imagen viene a tu cabeza? El mar. Correcto. No viene la palabra mar ni la palabra azul. Viene la imagen o la figura del mar. Ok. Ajá, exacto. De la primera rama, esa es tu idea central, el mar o el azul o ambos. Dibujas el mar azul. Perfecto. De la primera rama que surge, que es una curva, que esta primera conexión, ¿con qué relacionas tú el mar? Con gaviotas. Perfecto. ¿Y luego con qué más? La siguiente rama. Con peces. Muy bien, gaviotas, peces. ¿Con qué otra rama? Una más, para no hacerlo muy largo. Con botes. Botes, perfecto. ¿Las gaviotas con qué lo relacionas? Con el vuelo. Con el vuelo, perfecto. ¿Y los peces con qué lo relacionas? Con la hora del almuerzo. Ajá, muy bien.
¿Y los botes con qué los relacionas? Con viajes. Muy bien. Ahora, imagínate que yo quiero hablar acerca de el azul y el mar, o el mar azul, y yo tengo poca información, pero ya relacioné el mar con gaviotas, las gaviotas con vuelo, el vuelo con libertad, la libertad con crecer, crecer con... Y así vas conectando solamente imágenes. Luego los peces, dices el almuerzo, movimiento, alegría, vitaminas, ¿no? Aceites esenciales, en fin. Luego botes, viajes, diversión, familia, compartir. Vas relacionando un concepto con otro y en ese concepto tú decides cuánto tiempo te dedicas a hablar con él, de hablar de él. Claro. Y en un par de minutos ya hicimos un mapa mental que tiene la posibilidad de tú conversar muchas cosas de algo que ya sabes. Ajá. Solamente el cerebro te está diciendo por cuál es el camino que vas a guiar, que vas a seguir para poder expresar. Qué interesante técnica. Es algo así como un Waze, que aunque uno sepa llegar al destino, normalmente lo tiende a ponerlo para ver cuál es la mejor ruta que hay en ese momento específico. Exactamente, ese es el mejor ejemplo. Qué interesante, don Ubaldo. Está bastante interesante esa técnica para trabajar en la oratoria de cada uno. Sí, pero imagínate, esto lo he utilizado yo con adolescentes que necesitan aprenderse algo, o por ejemplo, actualmente estoy trabajando con muchos adolescentes que necesitan entrar en la U y necesitan aprenderse cosas para entrar en la U, para la prueba de admisión, para lo que van y necesitan un mapa que los guíe. Y dice, pero es que yo no soy muy creativo. Es que no se trata de creatividad estilo artista, sino de algo muy sencillo, unos garabatos que te van guiando. Sí, sí. Y como lo dice usted, es desarrollar un tema que ya uno conoce, en este caso, por ejemplo, la empresa de cada uno de nosotros y cómo va a ir a vender el servicio o producto. Exactamente. Entonces, algo muy similar, por ejemplo, lo visualizo de esa manera con las técnicas que conversábamos con Steven Carvajal y don Emilio Fabi, de hecho, sobre el storytelling, que es ir desarrollando historia. Podemos ir desarrollando la historia de nuestra empresa y cómo vamos vendiendo ese servicio o producto a través de esas imágenes gráficas para tirar la línea del discurso también. Así es. Qué interesante. Don Ubaldo, voy a hacer un paréntesis acá para saludar también a otros miembros de BNI y compañeros que nos están saludando. Don Esteban Mora, excelente profesional. Ubaldo Ramírez, muchas gracias por sus enseñanzas. Sí, gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Esteban, por acompañarnos. Acá nos comenta también Natura Tours and Travel Costa Rica. Es un lujo tener a Ubaldo en nuestro grupo. Aprendemos todo el tiempo. Así es. Gracias, Jessica. Y también al final de ese aprendizaje que nos beneficia semana con semana. También saludamos a don Carlos Cafarela. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Por acompañarnos. ¿Qué nos dice Adriana Rodríguez? Dinámica. Y ella iba haciendo también la dinámica, de hecho, que estábamos haciendo ahora. Y nos dice que ella pensó en mar. En mar. Y en ceviches. Ceviches. Muy bien. Y también en descanso. En descanso. Excelente. Así es. Don Ubaldo, hay un elemento también que usted mencionaba al inicio y que creo que fue lo que dio inicio a su giro de negocio, que es el miedo o el pánico escénico. Sí. Y creo que eso lo sufrimos muchísimas personas. Yo lo sufrí gran parte de mi vida y es algo que llega a limitar muchísimo. Y lo he visto en muchos miembros de BNI que he podido conocer, que ellos me comentaban, es que una limitante que yo tenía para ingresar a BNI es que tenía que hablar frente a un grupo grande de otras personas, de otros empresarios. Sí. ¿Cómo darle vuelta al miedo escénico y dejar de que sea un limitante a más bien que sea un impulsor para poder ser buenos oradores? Los miedos en general son difíciles de trabajar desde el punto de vista psicológico. Son más difíciles de trabajar en los adultos que en los niños. En los adultos por el prejuicio y las objeciones mentales que nos ponemos. Pero en específico el miedo escénico, solo como estadística para que mucha gente se sienta un poco más cómoda, es que el 60 o el 70% de las personas a nivel mundial sufren de miedo escénico. De ese 70 a un 40% es pánico, ya un terror, una fobia
se llama agorafobia, y esa fobia de estar en frente de público, alrededor de gente, que se puede considerar una enfermedad realmente tratada de psiquiatría y demás. Pero, ¿qué sucede? Es normal, porque el miedo más difícil de enfrentar y superar es hacer el ridículo delante de otras personas. Y hablar en público es parte de eso, de si realmente lo hago bien o no. Ahora, ¿cómo se trabaja? Lo primero es querer hacerlo. O sea, ya parto del autoconocimiento, sé que tengo un problema, sé que tengo miedo escénico. En mi caso yo me di cuenta de que era terrible, entonces empecé a hacer cosas. Ser capaz de enfrentar situaciones me obliga a practicar justo con el miedo. Vamos a ver, hay miedos que son más difíciles que otros. Por ejemplo, mi esposa le tiene pánico a las ranas. Entonces yo no le voy a decir a ella, anda, agarra una rana para que el miedo lo enfrente. No, tiene que ser un proceso distinto. Pero en el caso de la oratoria, si es hablar en público, tienes que enfrentarte con el público con técnicas adecuadas pero enfrentarlo una vez, luego la segunda quizás no la haces tan bien, la tercera va mejorando, la cuarta, la número X, la que te corresponde hacer, vas cada vez sintiendo más confianza y capacidad, siempre utilizando la técnica adecuada. Pero el miedo se trabaja siempre con la acción, enfrentando la situación que me lleva al miedo, conociendo lo que me lleva al miedo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú le preguntas a alguien, tú le tienes miedo a los perros, le tengo miedo a las culebras, le tengo miedo a las ranas, y de repente tú le preguntas, ¿le tienes miedo a ornitorrinco? Y dice, no. ¿Por qué? Porque no sé qué es eso, no lo conozco. O sea, realmente tenemos miedo a cosas que conocemos. Y si lo conocemos, conocerlo mejor, vamos a tener herramientas para poder enfrentar. Y el miedo no es malo, de hecho, ¿no? El miedo es parte de lo que somos como humanos, es parte de la supervivencia humana. Claro. Hay una frase que dice, si te da miedo, hazlo con miedo, que creo que va muy ligado a lo que usted mencionaba también. Empezar a hacerlo poco a poco, paso a paso, para ir viendo que tal vez no es tan terrible como muchas veces creemos. Exactamente. Por ejemplo, en este tema, no necesariamente la primera práctica que hagamos en oratoria tenemos que salir a un escenario a hablarle a 100 personas. Puede ser a nuestro vecino, por ejemplo. O a alguien que de repente sintamos la seguridad que no nos va a criticar, que vamos delante de mamá o de un hermano, de la pareja, no sé, o delante de ti mismo, frente a un espejo, te grabas con el celular. Pero puedes comenzar desde abajo y poco a poco vas evolucionando y creciendo. Claro. Qué curioso. Ese tema también estuve leyendo un día de estos, un artículo que decía que muchas veces las marcas no generan un acercamiento con sus audiencias, con sus públicos en redes sociales, en marketing digital, porque a los dueños o voceros de la marca les da miedo grabarse. Sí. Entonces también eso llega a limitar mucho el crecimiento, porque al final podemos poner un video súper chiva, súper bonito, pero si no hay al final un rostro que sea el representante de la empresa, no se va a generar una potencial venta o un potencial acercamiento con un potencial cliente. Así es. Sobre todo empresas pequeñas, empresas o emprendimientos, donde el rostro es sumamente importante, porque yo puedo estar comprando varillas o cemento, pero ¿quién está detrás de esas varillas? ¿Quién está detrás de ese cemento? ¿Quién es realmente el responsable de que eso funcione? Para nosotros los humanos, las historias, las caras, las emociones son vitales, y eso se transmite a través de estos medios. Claro. En ese sentido, don Ubaldo, ahora estamos en una época híbrida, por llamarlo de esa manera. 5 años atrás era reuniones 100% presenciales, hace 3 años era 100% virtual, ahora estamos en esa combinación presencial-virtual. Sí. La oratoria a la hora de esas reuniones con clientes, con proveedores, las mismas reuniones dentro de BNI con otros empresarios, ¿hay diferencia entre las técnicas o la forma de la oratoria que tenemos que tener cuando es una reunión presencial a cuando es una reunión virtual? Sí, en el aspecto técnico. Vamos a ver, no es lo mismo estar enfrente de un escenario, no importa, cuando digo escenario, no importa si es una tarima, es en el piso o el frente de tus compañeros que están sentados en una mesa.
ahí distinto porque tú te están viendo tu cuerpo, tu movimiento, tu corporalidad completa, ¿verdad? Y a través de estos medios, de esta tecnología, ven parte del cuerpo. Pero igual la gente observa, no solo te escucha, observa desde cómo estás vestido, desde cómo, si llevas lentes o no llevas lentes, si llevas corbata o no llevas corbata, si mueves las manos o no las mueves, si tu cuerpo se mueve o no, todo eso lo observa a través de eso. Pero lo más interesante es, y esto es un estudio recién que sacó en las neurociencias, que la mejor forma de comunicarse un cerebro con otro es a través de la empatía. Y la mejor manera de conectar la empatía es escuchando. Es decir, que la mejor forma de orador o conferencista o vendedor es que escuche. Si escuchas más de lo que hablas, normalmente eres empático. Y si eres empático, tiendes a conectar. Y cuando digo conectar no es como algo virtual. Realmente se ha medido ondas electrónicas, ondas eléctricas entre un cerebro y otro, porque se han conectado empáticamente. Es decir, escuchar es la esencia de la oratoria, de hablar, para poder conectar. Entonces, ya sea por aquí o presencialmente, si escuchas, si eres capaz de escuchar un poco más, tienes todo a tu favor. Bueno, y eso es algo que BNI nos dice también, se lo he escuchado muchísimo a Steven Carvajal. Por algo tenemos 2 oídos y una sola boca, para escuchar más el doble de lo que hablamos. Exactamente, así es. Qué interesante. Acá vamos a compartir también algunos otros comentarios que nos dice doña Mayerlin Fuentes, excelente. Nos dice también... Gracias. Doña Adriana Rodríguez, muy interesante, es práctico y muy útil. 1.000.000 de gracias, don Ubaldo. Con mucho gusto. Acá saludamos también a don Enrique Cerdas. Saludos a todos, excelente. Enrique Cerdas de Titanio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Enrique. Y nos saluda también don Luis Diego Gonzalo Conejo, súper interesante. Un hilo conductor que nos permite hacer una oratoria memorable. Gracias por esta cátedra. ECOWA, capítulo Visión. Muchísimas gracias, don Diego. Y también nos saluda acá don Arturo Meneses, que nos dice saludos cordiales a ambos, excelente tema. Muchísimas gracias. Arturo, por acompañarnos. Y don Diego Hernández, muy bueno, Ubaldo, saludos. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Y don Ubaldo, muchas veces se puede creer que tenemos... que tener un gran conocimiento, una gran habilidad, pero ya vimos que para la oratoria no es tan necesario pues tener todo esto, con una buena planeación, con un buen mapa de las ideas del libro que vamos a desarrollar. Tal vez no es suficiente porque se necesita mucha práctica, pero es un inicio para poder lograr los objetivos como tal. Exacto. Desde su experiencia, ¿cuáles deberían ser los objetivos que como empresarios deberíamos ir a buscar en una reunión con algún cliente, con un proveedor, y a través de la oratoria? Por ejemplo, un vendedor podría llegar a pensar que quiero vender a través de un buen discurso, de un buen pitch. Pero, ¿cómo podemos saber las metas, objetivos que vamos a tener y adaptar la oratoria para esos objetivos? Muy bien. Fíjate que si hablamos de la oratoria comercial, de esta oratoria que tiene un objetivo de convencer, de influenciar, de vender, esta oratoria comercial es un complejo de varias cosas. Uno, de la que ya hablamos, de saber escuchar. O sea, si vas a hablar con un cliente, con un socio, con un equipo de ventas o colaboradores, tienes que escuchar qué es lo que ellos plantean. Porque si escuchas ya sabes que puedes responder y que puedes decir. Si escuchas de forma activa, de forma correcta. Segundo, también tienes que ser capaz de leer la corporalidad y de establecer tu corporalidad como líder. Vamos a ver, no es lo mismo que yo vaya a ofrecerte un producto, y digo, yo a Roberto le voy a vender el carrazo y me voy bien vestido, sin ser excesivamente elegante, sino correctamente vestido, y me voy con una actitud,
con mi espalda recta, mi mirada firme, lo miro, lo saludo con firmeza, le hablo con firmeza, lo trato con respeto, pero mi cuerpo siempre con actitud positiva. Es muy probable que Roberto diga, quiero hacer negocio con Ubaldo, puede que el producto sea más costoso, sea más complejo de comprar, pero esa energía, esa actitud, Ubaldo, me lleva a querer comprar. Pero puede pasar el mismo vendedor Ubaldo que va así como que, hola, don Roberto, ¿cómo está? Mire, sé que hay un carro muy bueno para usted. Roberto va a decir, el carro puede ser la máxima maravilla que existe, pero no le voy a comprar. Claro. ¿Por qué? Porque la actitud de Ubaldo, la corporalidad, el discurso, la emocionalidad, no tienen relación. Entonces hay que mirar, primero escuchar bien, una escucha activa. Segundo, trabajar mucho la corporalidad. El liderazgo corporal es vital para ser un vendedor. Y lo tercero es tener claro para qué vas allá. No solo vas a enfrentar a un comprador, sino vas a prestarle un servicio, vas a ayudarlo, vas a agregarle valor. Si vas con esas cuatro cosas, es muy probable que consigas tu cliente. Y un cliente que no te compra una vez, sino que seguramente va a repetir. Claro, sí, es algo muy, muy integral. No es nada más hablar, como decía usted al inicio, hablar bonito, sino que Exacto. también es prepararse y desarrollar una estrategia para la oratoria y la parte corporal para generar esa buena imagen, esa confianza como tal. Exactamente. Puede pasar, esto es lo que lo acaba de pensar, en algún momento que uno sepa a lo que va, conozca bien a dónde va, con quién se va a reunir, pero cuando uno está, y bueno, y eso genera el planeamiento que uno desarrolla para el discurso que uno va a dar. Pero a mí me ha pasado varias veces y escuchando al cliente o a la persona con la que estoy, inmediatamente da un giro inesperado, que llaman. ¿Cómo adaptar el discurso también para esos giros que tal vez uno no tiene previstos? Sí, eso se llama improvisación. La improvisación no solamente se utiliza en el teatro o en el cine. Improvisar es ser capaz de ser lo suficientemente flexible cerebralmente hablando, es decir, tener esa capacidad de modificar pensamientos, ideas, conceptos que estén a favor de. Entonces, para improvisar, mi profesor de oratoria decía que la improvisación es lo que más se trabaja. Lo que más se entrena es ser improvisado. Es decir, no, pareciera que improvisar es, bueno, lo que me salga ahí lo lanzo. No, es que estás lo suficientemente preparado con todas las objeciones, con todos los conceptos posibles que puedas manejar, con todas las características, con todas las cosas posibles. Y cuando esa conversación o esa relación comercial dé un giro, tú seas capaz de dar el giro con esa conversación, porque eres flexible mentalmente. Si eres muy cuadrado o muy metido entre la caja en tu pensamiento, no vas a poder entonces relacionarte. Entonces, ese es el tipo de vendedor o aquella persona que tiene el discurso y tú le dices, pero ¿y tiene otra opción? No, mira, la opción que tenemos es A, y B y C, pero yo quiero D. No, yo lo que tengo es A, B y C, pero yo quiero D. No, yo tengo A, B y C. Claro. Y lo conseguimos muy seguido. Si tuviese esa flexibilidad, porque ha trabajado la improvisación, seguramente tuviera caminos distintos para actuar. ¿Cómo se trabaja la improvisación? Con mucha práctica. Mucha práctica. Es que la improvisación es un arte hermoso y es un arte de confiar en lo que tenemos en nosotros. Porque improvisar es buscarle en nuestro cerebro respuestas que sabemos que están ahí, pero que no las tenemos de primera opción, sino quizás de cuarta, quinta opción. Claro. Pero aquellas personas que son capaces de improvisar es porque han practicado las posibilidades, los caminos. Es como cuando juegas ajedrez. Un maestro de ajedrez ya tiene, voy a jugar así, pero si el contrincante jugó de otra manera, bueno, tengo 4, 5, 6, 7 opciones, porque conozco el juego, porque practiqué, porque me entrené para eso. Claro. Por eso es un proceso de hacerlo muchas veces. Y no hay de otra, toca hacerlo. Claro, claro. Sí, al final todo llega a práctica, práctica y práctica. Sí. BNI, don Ubaldo, yo siempre digo, y lo escucho mucho en los podcasts de BNI México, BNI literalmente es una escuela de negocios para todos. Totalmente, totalmente. Y literalmente todos los temas que hemos venido hablando siempre se ligan a nivel empresarial con BNI como tal.
¿Cómo liga usted el tema de la oratoria con lo que BNI nos enseña? Yo lo he ligado con varios elementos para ver si voy en esa línea un poquito. Por ejemplo, con las presentaciones. BNI nos prepara para poder dar pitch de hasta 20 segundos. Uno dice, ¿cómo muy voy buena a vender mi negocio en 20 segundos? La estructura BNI es muy buena. Claro, claro, claro. ¿Cómo aprovechar esa estructura de BNI para adaptarla a nuestra oratoria como tal, ya a nivel de negocios, directamente hablando con nuestros clientes, proveedores, alguna charla, alguna capacitación que nos inviten, que eso se da bastante también? ¿Cómo aprovechar esa estructura? Por ejemplo, la estructura de BNI es bien simple y es con menos es más. Es decir, yo no necesito una información tan compleja porque en este momento yo no vengo a darte una masterclass, ni como en este caso que estamos en una entrevista y tenemos que hablar de temas con cierta profundidad. Tengo poco tiempo y la gente también tiene poco tiempo de atención. Inclusive, si tú vas y visitas a un cliente o un prospecto o un futuro socio y aunque tengo todo el día para ti, la capacidad de atención que tiene ese ser humano para escucharte es corta. Claro. Y dependiendo de la edad que tenga, va a ser más corta. Si es más joven, la capacidad de atención va a ser más corta. Es decir, que si ya tú le estás hablando a un millennial y es un cliente que quieres que sea tu cliente y ya tiene más de un minuto hablando, ya lo perdiste hace tiempo. Porque a los 20, 30 segundos ya perdió su capacidad de atención. Ya de repente alguien un poco más grandecito ya puede llegar al minuto y así sucesivamente. Es decir, esa estructura que te dice hazlo rápido, conciso y con un objetivo bien definido, funciona. Después, si eso funcionó, que seguramente es así, el cliente te va a empezar a hacer preguntas y ahí es donde tú te puedes empezar a destacar en cualidades, en bondades, en características y demás. Claro, claro. Eso que menciona usted de la duración, ahora con, por ejemplo, los millennials, me dio mucha gracia porque recordé una vez a un compañero del capítulo que es mucho menor que yo y llega y le mando un audio, ¿verdad? Y le digo, el audio era como 3 minutos, una cosa así. Para mí 3 minutos es cortito todavía. Sí. Y me que de hecho lo guardé en favoritos porque me dio demasiada gracia. Y me decía, respondiendo al audio, encuentre este podcast en Spotify. Pero si son 3 minutos. Pero creo que eso es lo que ejemplifica realmente lo que dice usted, que menos es más. En un momento como el actual. Exactamente. Genial. Por eso que esa estructura, a mí me fascina la estructura BNI. Sé que no es una estructura agarrada al azar por ahí. Mira, vamos a probar con esto. Sé que es algo estudiado por gente por mucho tiempo, gente que se ha preparado, que ha hecho con esto en práctica diferentes cosas y esto es lo que le ha dado resultados. Y sí, funciona porque funciona. Y la otra es que agarres la estructura y en tu casa no esperes el día de la presentación con tus compañeros para practicar. No, hazlo en casa. Hazlo con tiempo, hazte un discurso para ti, grábate, escúchate. Tenemos estos aparaticos tan maravillosos que nos podemos grabar y vernos y después ser autocríticos. Eso sí, ser autocríticos como diría el budismo, con compasión y sabiduría. Es decir, sin decirte qué terrible, qué mal te ves, no, sino, ok, esto lo debo mejorar. Mira, aquí no, y lo haces. Al principio va a ser más práctica, pero después que te vas mejorando, la práctica va a reducir porque ya cada vez lo haces mejor. Claro, genial. Acá voy a leer unos comentarios también que nos han ingresado. Nos dice doña Isabel Cristina Brenes, excelente, Waldo, muy agradecida de conocerle y aprender de usted. Gracias, Isabel. Y acá nos dice doña Adriana Rodríguez, don Waldo, qué simpático, y es cierto, como cuando hizo el comentario también de la parte de la práctica. Sí. Ok. Acá también saludamos a don Walter Fernández, qué gusto tenerte por acá, Walter. Y nos dice, la tarea siempre se hace antes de una reunión, pero se debe estar muy atento al camino del ritmo de la reunión. Improvisar positivamente es un arte. Realmente. Así es. Don Waldo, nos va ganando el tiempo
Pero me gustaría hacerle esta pregunta. Yo usted ha venido dando algunas recomendaciones durante la transmisión, pero en su opinión, ¿cuáles son esas 3 recomendaciones que usted le gustaría que nos lleváramos o que podría darle a todos los miembros que estamos escuchando ahora la transmisión y que vamos a escuchar más adelante también, eh, para mejorar la habilidad de la oratoria? Sí, lo primero es confianza en uno mismo. Trabajar en uno mismo es primero que nada, y sobre todo si enfrentas miedos, no importa el miedo que sea hablar en público, trabaja en ti todo lo que sea necesario y todos los días, primero que nada. Segundo, practique. El error es el mejor maestro. De hecho, en Harvard hay un profesor iraní, que en este momento no puedo decir el nombre porque es impronunciable, es un nombre difícil, y su cátedra es la más visitada de Harvard. Y él dice algo maravilloso y dice, ¿quieres tener éxito? Equivócate muchas veces. Es decir, practicar es eso. Lo hice mal, bueno, lo vuelvo a hacer, lo hice mal, lo vuelvo a hacer, lo hice más o menos, mejoré, y eso definitivamente funciona. Y lo tercero es el amor propio, el amor por sí mismo. Es decir, cuando uno ama las cosas y ama lo que hace y ama aportar y ama el producto que tiene, no importa el producto o servicio que tengas, eso hace una diferencia enorme, aunque hables medio mal o medio bien, porque la gente va a conectar con el sentimiento más que con la palabra. Claro. Genial. Don Ubaldo, muchísimas gracias de verdad por ese tiempo, por compartir su conocimiento, su experiencia en un tema tan importante para los empresarios como es la oratoria. Muchísimas gracias de verdad. No, Roberto, al contrario, súper gracias a ti, y es un honor que me hayas invitado, y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a todos los miembros empresarios de BNI que nos acompañaron esta noche. También a quienes nos van a ver más adelante en las transmisiones que quedan guardadas en las redes sociales de BNI Costa Rica, Facebook, YouTube y LinkedIn. Entonces allí pueden compartirla, también continuar comentando y repasar también nuevamente un poco las enseñanzas que nos deja acá don Ubaldo. Y también quiero hacerles una invitación muy, muy especial. También para involucrar mucho más a la comunidad de BNI dentro de este programa Creciendo con BNI, queremos darle oportunidad también de que nos puedan sugerir temas. ¿Qué cosas quieren aprender ustedes a nivel de negocio? ¿Qué les inquieta tal vez un poco? ¿Qué creen que pueden reforzar y podemos aprovechar este programa para fortalecer esas oportunidades, esas áreas de mejora? También siéntanse en completa libertad de compartirme y al equipo de producción sus mensajes, sus propuestas de tema también, que las vamos a analizar y las vamos a ir pues incorporando también poco a poco al programa como tal. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Los invitamos, aprovecho para invitarlos al próximo 25 de septiembre, de hoy en 8 a las 6 de la noche. Vamos a tener a Steven Carvajal, director nacional de BNI Costa Rica, desarrollando otro interesantísimo tema que estamos seguros va a ser de muchísimo valor para todos. Muchas gracias a todos, de verdad, y muy buenas noches. Feliz noche a todos.